Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 46 del Tratado de Kiddushin. Muy bien, nos dice la Gemara, Itmar. Así también fue enseñado, seguimos viendo casos en los cuales todo partió de lo que nos dijo la Mishnah, de que el padre, cuando estábamos hablando de una menor, quien recibía los Kiddushin, si el padre o la hija, etcétera, etcétera, nos dice así la Gemara, otro caso más. Ketaná Shenikatsha Shelo Ledat había. Una niña menor que recibió Kiddushin sin el permiso del padre. Amar Rab, dice Rab, Benhi Uben había y Jonim Leakev. Es decir, que tanto ella como el padre pueden decir, no, ahora yo no quiero los Kiddushin, ya no quiero casarme, y el padre puede decir, yo no quiero que se case con ese hombre. Abasi Amar, había Velohi. Abasi dice, solamente el padre puede, y ya no. Pregunta entonces la que más sobre Rabasi, de una vereita, y tibe Rabuna le Rabasi, le preguntó Rabuna a Rabasi, ve hambre, pero si fue dicho hambre la Hilla bar Rab le Rabasi, y hay quienes dicen que fue que le preguntó Hilla bar Rab Rabiasi, y Maen Yemaen había, nos dice la Torá sobre el caso de la joven que fue seducida. Y ahí tuvieron una relación, el seductor y ella, y la Torá dice que él ahora se tiene que casar. Dice, Bimaén, Yemaén había, pero si el padre se niega a ello, él tiene que pagar una cantidad de dinero. Ahora, Maén Yemaén había, dice el padre, dice Enli Ela había, solamente el padre es el que se puede oponer a esto. Y Atzmamenain, ¿de dónde sabemos que ella también puede negarse? Talmud Tomar, porque dice el versículo, Imaen Yemaen, es decir, como que duplica el lenguaje, y el hecho de duplicar el lenguaje nos indica que tanto el padre como ella, Mikol Makom, es decir, de cualquier forma. Entonces, esto es una pregunta contra Rabasi, perdón, que dijo que solamente el padre puede negarse. Amarle, Rab le dijo, Rab, lo tezelu batar ifja. No vayáis detrás de este cambio de palabras. Es decir, esto no es una pregunta. Yahol le shanuye lehu. Podríamos explicarlo de esta manera. Rabasi te va a explicar así. Que con shepita shelo le shum ishut. Es decir, que este hombre que la sedujo, tuvo una relación con ella, no lo hizo con la intención de casarse con ella, sino solamente para tener una relación de snut. Entonces, si lo hizo así, entonces ahí no hay kiddushin. Ahora, pregunta la cámara, ¿acaso Pitá, Shelo, Leshum y Shut, Karabae? ¿Acaso si tuvieron una relación así, que no era con intención de casarla, hace falta un versículo? Amar Abnacham Barishak, dijo Rabban Barishak, Lomar, Shemeshalem Knas, que me futa. Eso te viene a enseñar que el versículo que te viene a enseñar, que paga la multa igual que si la sedujo para casarse con ella. Amarle, Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, y Ajís es así. Hainu de Tanina. Entonces tenemos aquello que se enseñó en una vereita, dice Mohar Imharenalo Leisha, Mahor Imharenalo Leisha, es decir, que se la va a tomar como esposa. ¿Y cómo explica el versículo a vereita? Shesrija Gemenu Kiddushin, que necesita que ese hombre le haga Kiddushin. Veim pitale shumishut, si me vas a decir que la sedujo para casarse con ella, ¿sí? Kiddushin la malí, para que ahora necesita volver a hacerle Kiddushin. Ya tuvo una relación con ella, que es Leshem Kiddushin. Amarle a Valle, te va a responder a Valle, Strija Kiddushin, Atavia. Es decir, hace falta otra vez Kiddushin, ¿para qué? Para que se quede marcado que el padre está de acuerdo con que ese hombre se case con su hija. Pasamos entonces a la siguiente Mishnah del capítulo que nos dice así. Homer Leishal, ¿qué le dice una mujer? Hitkachili bet marazo, conságrate para mí con este dátil. Hitkachili bezo, ahora le da otro dátil, le dice, y conságrate para mí con este, y con este, conságrate para mí, conságrate para mí, conságrate para mí. Dice, Im yesh be'achad mehen, si en uno de esos dátiles hay un valor de una perutá, mekudeshet, queda consagrada. Veimlo, y si no, en la mekudeshet, no se queda consagrada. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo le di 10 dátiles, que cada uno tiene un décimo de perutá,
no sirve. ¿Por qué? Porque a cada vez le dije itkachili, conságrate para mí. Y ese conságrate para mí marca un corte entre una acción y la otra. Si uno de ellos tiene una peruta, funciona. Si entre todos tienen una peruta, pero cada uno por sí solo no lo tienen, entonces no funciona. Segundo caso, es la otra posibilidad. Besó. Es decir, conságrate para mí con este, y con este, y con este, y con este. Ah, ahí tenemos otra ley. Dice, Im yesh habe peruta bekulan, mekudeshet. Si en total hay un valor de una peruta, queda consagrada. Veimlad, no. Y si no, no queda consagrada. Por último, la Mishnah nos trae otro caso y nos dice, Haita o Gelet Rishona Rishona, le va dando, y a cada vez que le va dando, se le va comiendo el dátil, ¿sí? Ena Mekudeshet, no queda consagrada. H, Y, Bajad, Mehen, sabe peruta, hasta que uno de esos dátiles tenga un valor de una peruta. Vamos a ver a qué se refiere en la Gemara. Primero nos dice la Gemara, Mantana, Itkachi, Itkachi. ¿Quién es este sabio que nos dice que el hecho de que le dijo conságrate, 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 hace una interrupción? Entonces cada uno por separado tiene un valor, pero todos juntos no. Amar Raba, dijo Raba, Rabbi Shimoni, esta es la opinión de Rabbi Shimon de Amar, que dijo, Sheyomar Shevua lejo lejad vejad, Ad Sheyomar Shevua lejo lejad vejad, eh, lo vimos en la página 44, un caso así, que la persona no tiene la obligación de traer sus ofrendas que él había prometido hasta que diga por cada uno de ellos, juro que, sí, Shen Leja Beyadi, que no está en mi mano tu ofrenda para cada uno de ellos. Muy bien. Ahora, lo que dijimos, Bezu, es decir, el segundo caso de la Mishnah, que le dijo, conságrate para mí con este, con este, con este, con este, con este, sin decir entre medias, Itkachi, conságrate. Dijimos, si todos tienen una peruta, bien, y si no, no. Y después dijimos que no queda consagrada, el tercer punto de vista, hasta que todas, perdón, hasta que haya una que tenga una peruta, si se las iba comiendo una por una. Ajá, ya. ¿Sobre qué parte de la Mishnah se refiere este último trozo? Es decir, que le dijo, Itkachili besó, Itkachili besó, conságrate para mí con este, y conságrate para mí con este, y conságrate para mí con este, o al que le dijo, conságrate para mí con este y este. ¿Sobre cuál? Y el Resha, si me vas a decir que va sobre el principio, es decir, que hay la palabra Itkachia cada vez. Maya aire ojele, ¿qué más me da que coma o no coma? Afilu, manajat nami, incluso si los deja, estaría consagrada en cuanto uno tenga una peruta. Deja itachili beso que ama. ¿Por qué? Porque está diciendo, conságrate para mí a cada vez. Ya dijimos que si lo dice así, si uno tiene una peruta queda consagrada y si no, no queda consagrada. Ela, entonces tenemos que decir a Seifa que esta parte, la mujer que se los va comiendo, habla del final de la Mishnah. Abafilu de Kamaita. También sobre esto podemos preguntar, ¿por qué? Porque nos explica la Mishnah que si hay en una de ellas un valor de una peruta queda consagrada, la filo becamaita, incluso que sea la primera, si el primer dátil ya tiene una peruta, se lo mete a la boca. Pero si ese primer dátil es un préstamo. Es decir, lo que está entendiendo la Gemara es que cada uno de los dátiles que le va dando es un préstamo hasta que el Kirushin recae. Amar, Rabbi Yohanan, Hare, Shulchan, Veare Basar, Veare Sakin, Velanu lejos. Es decir, Rabbi Yohanan dice, mira, aquí está la mesa, aquí está la carne, está el cuchillo, y no podemos comer. Es decir, no sabemos cómo explicar esto. Todo está delante de nosotros y no sabemos cómo explicarlo. Rabbi Shmuel, Amar Tarbayu. Rabbi Shmuel dicen ambos. Leolam en realidad a Resha. Esta última parte de la Mishnah se refiere a la primera. Velomi vaya que amar, y aquello que preguntamos, ¿por qué enseña la Mishnah que comió? ¿Qué más me da? Si de todas formas la Resha dice que en cuanto uno tenga una peruta queda consagrada porque dijo conságrate, conságrate, conságrate. Lomi vaya manajat. Por supuesto que si ella vino y dejó los dátiles,
Tei y Kashabe Peruta. ¿Por qué? Porque si uno de ellos ya tiene un valor de una peruta, y lo, pero si no tiene ninguno, una peruta, no. Aval, pero si los come, Huil, Umekarba, Anayata, puesto que ella tuvo provecho de esos dátiles inmediatamente y demostró que ella quería eso, Emma podría decir, Gambra Umecaña Nafsha, que ella realmente está completando esa acción de que quiere ser adquirida. Por eso nos dice Kamashmalan que no. Cuando el caso es que fue comiendo, no queda consagrada hasta que uno de ellos tenga por lo menos una peruta. Rabami, Amar dijo Rabami Leolam, en realidad a Seifa se refiere al final. Es decir, el último trozo va con la segunda cláusula de la Mishnah. Umay, ¿y qué significa entonces? Al Sheyeb, Be'achad Mehen, Shabe Peruta, hasta que uno de ellos tenga una peruta. Al Sheyeb, Be'acharoná, Shabe Peruta. Debería decir, o lo que quiere decir es que hasta que el último dátil tiene una peruta. Pero si el último no tiene una peruta, incluso que el primero tenga ese valor de una peruta, no queda consagrada Shares de Mekadesh Bemilbe, porque se llama que está consagrando con un préstamo. Muy bien. Amar Rabba, dije de Rabba, Shmamina, mi de Rabiasi. Entonces, ¿qué aprendemos de lo que dijo Rabiasi? Rabiami, perdón. Tlat, aprendemos tres cosas, podemos deducir tres cosas. Shmamina, Hamekadesh Bemilba, era Mekudeshet. El que consagra con un préstamo no queda consagrada. Ushmamina, Hamekadesh Bemilba, Upruta, Daata, Apruta. El que consagra con un préstamo más una pruta. Es decir, lo que la mujer acepta es la última peruta, no el préstamo. Por lo tanto, el Kiddushin es tofes. Sí que funciona. Y por último, tercera cosa que aprendemos, Ushmamina Maot Be'alma Josdri. Es decir, que le da a una mujer algunas monedas y le dice, conságrate para mí con este, con este y con esta, antes de que terminaron los Kiddushin, Hazar Bo Milekadesh, ya se arrepintió, ya no la quiere consagrar. En el nombre no vamos a decir que el dinero que ya le dio es un regalo, sino que tiene que devolvérselo. Idmar dice, vamos a aprender entonces, vamos a decir, Amekadesh Joto, el que consagra a su hermana, le da a su hermana dinero, le dice, quedas consagrada para mí con estas monedas. Esos Kedushin no funcionan, no recaen, porque su hermana está prohibida por la Torah. Rab Amar Maut Josrim. Rab dice, entonces el dinero se lo tiene que devolver la hermana. Shmuel Amar Maut Matana. Shmuel dice, no, el dinero se lo dio, ahora es un regalo. Rab Amar Maut Josrim, vamos a explicar. ¿Por qué dice Rab que son monedas que vuelven? Adam Yodea Shen Kidushin Tovsim bajo todo. La persona sabe que los Kidushin no pueden recaer sobre su hermana. Entonces, ¿por qué le dio el dinero? Vegamar Benatán es un picadón, se lo dio para que se lo guarde. Vele malal es un pecadón. Entonces, ¿por qué no le dijo, toma todo este dinero para que lo guardes? Sabar lo me cabla. Pensó que si le decía así, ella no le iba a coger para guardarlo. Y por lo tanto le dijo, toma, estos son Kidushin. Shmuel, Sabar, y Shmuel que opina, Maot, Mataná, que ese dinero que le dio, ya está, la mujer no se lo tiene que devolver, es un regalo, la hermana, ¿por qué? Adam Yodea Shem Kidushin Tovsim Bajotó. La persona sabe que los Kidushin no recaen sobre la hermana. Vegamar Benatán Leshum Mataná. Entonces, viene y se lo estuvo dando como un regalo. Nemalá Leshum Mataná. Entonces, ¿por qué no le dice claramente te lo estoy regalando? Sabar que Seifa la milta. Porque él piensa que ella se va a avergonzar de recibir ese regalo. Entonces le dijo, te lo doy como Kidushin. Pregunta a la Gemara, Metiv Rabina, trajo una posición Rabina. Tenemos una Mishnah, Amafrish Halatokemach, el que separa Jalá para dársela al Cohen, pero la separa en estado de harina, cuando todavía no amasó. La Torah nos dice, Reshita Aristotejem, el comienzo de vuestras masas le daréis al Cohen. Esa es la Jalá, tiene que ya estar hecha en masa. Pero si se lo dio en harina,
En ojalá, no le dio nada, no es jalá. Ahora, Begazal, Beyat Cohen, no solamente eso, sino que el que le dio esa harina está robándole al Cohen. Vema y Gazal Beyat Cohen, pregunta la Gemara, ¿y por qué le está robando al Cohen? Dice, Nema, vamos a decir, Adam Yodea Shem Afrishim Halakema, que la persona sabe que no se separa la jalá sobre la harina. Benatan Shem Natana. Y entonces se le está dando como un regalo. Es decir, ¿por qué le va a robar? No le está robando. La persona sabe que no le puede dar harina. Si le dio harina, ¿qué es? ¿Que le está dando un regalo? Dice Shani Atam. Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque dice Zimnin, la Cohen, Pajot, Mehamesh, Reviim, Kema, Behai, Alish Le, Beha de Adade. Y a veces puede llegar a ocurrir, eh, muy bien, que Van Sheyahol Atzet, Nikah, Nechshol. ¿Por qué? Porque de Nafik Hurba Mine. Porque si le dio la harina al Cohen, puede llegar a provocar un error y una transgresión en el Cohen. Porque, ¿qué se va a decir? Vamos a explicar. Menos de 5 reviim de quema, es decir, es la medida, ¿no? Que es la jalá. Es decir, un kav son 4 reviyot, un reviyit, sabemos lo que es. Menos de 5 reviyot de harina, se de pajot mishur jalá, que es menos de la cantidad que hay que dar para jalá. Behai, alish le, bejadeadade. Y entonces, ¿qué va a hacer el Cohen? Lo va a amasar junto con otra harina de cazabar, nitkena, aisato, y él va a pensar que su masa está muy bien. Veate, le mezcla, betibla, y va a venir, la va a comer, y va a untar su comida con ella, la va a untar esa jalá que hizo, la va a untar en vinagre y va a comer. Entonces, a fin de cuentas, esa harina que utilizó no era la cantidad suficiente. Quiere decir que la masa que salga de esa harina no es una masa que esté lista. Entonces, estaría transgrediendo y por eso decimos que le va a caer una tacalá, le va a caer un error de eso. Muy bien, pregunta a la Gemara sobre esa explicación. ¿Por qué sospechamos los jajamín, ¿sí? Que va a tropezar en eso? De a Marta, si dijiste arriba, Adam Yodea, Shema Frisen Jalakemach, que la persona sabe que no se separa la jalá cuando está en modo de harina. Entonces responde la camarada y dice, Yodea, no Yodea. Se saben, pero no saben. Yodea, Shema Frishin, jalá o quema. Ellos saben que no se puede separar la jalá cuando está en harina. Veno Yodea, pero no sabe el motivo de saber qué es lo que opina el Cohen. Tamayu Umay, ¿cuál es el motivo? Mishum, Tirjad de Cohen, porque para que no me moleste. Es decir, la Torah dice al Cohen, dale la masa de tu jalá. ¿Para qué? Para que el Cohen no se moleste. Ah, y si a mí no me molesta, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a coger esa harina que es insuficiente, la voy a mezclar con más harina, voy a hacer jalá, y entonces voy a estar transgrediendo. Tirja de Cohen, agilte. Muy bien. Dice, Tehebu, Truma. Dice, espera, ¿y entonces por qué no decimos que esa masa esa harina que le dio, que esa Truma, velote agel, achiyosí alea, jalame macomajer y que no coma hasta que de otro lado se pare la jalá? Ahora, Milón, Tnan, ¿y acaso no fue enseñado? Anakub, una maceta, es decir, una plantación que está en algo que está agujereado, quiere decir que está conectado a la tierra, donde las leyes de cuidado de la tierra recaen sobre esa planta que está en la maceta. Entonces, ese Nakub al Sheno Nakub, lo puedo coger y decir, bueno, tengo aquí en mi huertecito, tengo una maceta agujereada que da tomates, ¿sí? Y entonces, eh, y tengo otra maceta que no está agujereada, que también da tomates. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a separar terumá de la maceta que está agujereada, sobre la maceta que no está agujereada también. Ahora, harezó terumá, esto se refiere a la terumá. Velote, agel,
Ashiyosi alea teruma, hacer macomajer, perdón, hacer mi macomajer, y que no se puede comer esa cosecha, esa masa, hasta que no se separe la jala bien, y que se separe el maaser de otro lugar. Batre, mane, tzait, es decir, sobre la diferencia que hay entre la maceta agujereada y algo que no está en una maceta agujereada, Ejad, Mená, Lotzai. Es decir, con respecto a la separación de la jalá y de la harina, no podemos decir lo mismo. Iba y también si quiere decirle hola, en realidad, Hakohen Matzit Zayet. Es decir, que el Cohen, Badai, Yetzayet Lanu, Im Neemar Lo, Lafrish, Meanitanlo. Es decir, ¿qué hay que hacer? Hay que darle esa harina o esa, sí, decir, oye, que no hemos separado suficiente, ¿ok? Tienes que esperarte. Pues el Cohen va a decir, ok, lo voy a dejar aquí y voy a esperar. Bekasab Balabait, Nitkena Isato, y también opinamos que el Balabait, el dueño de la jalá que se le dio a Cohen, lo va a arreglar, va a añadir la cantidad necesaria y va a tirar para adelante. Beatle Mejal Betibla, y ahí va a poder comer y va a poder untar ese pan. Pregunta la Gemara. De Amar, Adam Yodea Sheen Mafrishin Jalá Kemach, pero si me dijiste que la persona sabe que no se separa jalá de la harina solamente, sino que de la masa. Yodea, ve no yodea. Es decir, sabe pero no sabe. Yodea Sheen Mafrishin Jalá Kemach, sabe que no se separa la jalá de la harina. Ve no yodea, de sabar, Tamamay, pero no sabe cuál es el motivo. ¿Qué es lo que piensa? Tamamay, Mishum, Tirja de Cohen, porque piensa que es una molestia para el Cohen. Y para que no se moleste el Cohen, lo muelen, lo separan. Tirja de Cohen, Kibla Ale. Eh, es decir, Nis a Cohen le cabe de taquema. Cuando entra el Cohen para recibir esta harina. Opina, Shebevadai, Magel al Tirja. Es decir, si él entra, quiere decir que no se preocupa por la molestia. Perdón, me he perdido. Perdón. Yodea Beno Yodea. Muy bien. De Sabar Tamamay, Mishum Tirjat de Cohen. Espérame que me. Tamar Adam Yodea Ben Shema Frisina Jala Kemach. Yodea Beno Yodea. Yodea sabe que no se separa, pero no sabe el motivo. ¿Qué es lo que piensa? Que no quiere que se cansen. Muy bien. Ahora entonces dice, añade la cámara y dice, Tebe teruma. ¿Y por qué entonces esa harina no se la queda el Cohen como si fuese teruma? Beyazor Beitron. Y después vuelve el dueño y separa otra vez. Milot Nan, ¿acaso no está enseñado? Misheno Nakub, Ala Nakub, que se puede sobre aquel que separa la terumá de un tiesto, de una maceta que no está agujereada, para algo que está en una maceta agujereada. Terumá, que eso se llama terumá, Beyazor, Beyitrom, y después tiene que volver a separar otra vez terumá. Aquí sería lo mismo. Dice la Gemara, dice, Ha, Ukimna, Vitre, Maane, Tzait, Mejad Mana, lo Tzait. Sino aquí es diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando con respecto a eh, Behad Mana, es decir, un tipo de cosa, es decir, es harina, eh, perdón, es la planta agujereada, en la maceta agujereada o no agujereada. Pero otra cosa es, masa y harina son dos cosas diferentes. Dice, Velot Tzait, de Jibitrumá, Sheurma, y acaso con ese terumá que se separó de un utensilio, lo Tzayet Lanu, Lachzor, Velafrish, ¿acaso no nos está demostrando
que está separando, que quiere separar la terumá. Beatnan, si se enseñó en la Mishnah, Hatorem Kishot, Benimsa Mara. Una persona donó, separó en su terumá, Kishot, que tiene un tipo de verdura, y se encontró de repente que aquello que él separó estaba amargo. Tiaj, Benimset, Saruaj, o donó una sandía, y de repente la abrieron y estaba podrida. Entonces, terumá, veyazor, veyitro. Dice, lo que dio se considera terumá, pero además tiene que volver a separar terumá. Responde nuevamente la Gemara y dice, Shania, también es diferente. De mi de oraita terumá amalia y mi de Rabbi Ilai. No. Por ley de la Torah lo que separó es una terumá 100% de oraita, según las palabras de Rabbi Ilai. Shenemar que dice, Velotisu alabjet, barimehem helbo, no vais a recibir, no vais a cargar con un pecado, porque vais a separar como terumá, helbo que quiere decir la parte grasa, lo bueno, imeno kadosh, perdón, veimeno kadosh, nesiut het lama. Ahora, si no es que recibió santidad esa sandía o ese kishut, entonces, ¿para qué voy a cargar con un pecado? Mikan, de aquí aprendemos, le toré minará a la yafá, sheterumato terumá. De aquí aprendemos que el que separa terumá de algo que es de menor calidad para algo que es de muy buena calidad, esa terumá sí que sirve. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día y antes de la entrada de Shabbat Kodesh y de la fiesta de Sukkot, nos encontraremos nuevamente para estudiar la página siguiente. Nuestro estudio de hoy también lo dedicamos a Ilun Ishmat, Salvador Bendayan, Bar Perla. Estamos hoy levanta el Abel la familia, puesto que estamos entrando en la santidad de la fiesta, pero fue enterrado el martes pasado, que es su alma pegada a la vida eterna. Tenemos todos un excelente día. Hizku Beimso.